Hola, mi nombre es Tomás Gallo y hoy les presentaré un poco sobre el país de Irán, tal y como es descrito en el texto El poder de la geografía. Irán es un país, una nación muy vieja, cuyos orígenes se remontan a más o menos los años 4000 antes de Cristo, donde en las tierras del actual Irán, que quedan en Asia, más o menos en el sur de Asia Central, limitando con lo que hoy en día es Irak, que en aquellos tiempos era donde se concentraban la gran mayoría de civilizaciones emergentes, como eran los sumerios, los asirios, eh, Nínive. Las tierras de Irán quedaban al oriente y estaban muy protegidas por el terreno. Irán, como tal, es cubierto en su totalidad por montañas que delimitan sus fronteras. Al occidente se encuentran los montes Zagros, que lo rodean desde la costa del suroccidente, cerca de las tierras que hoy en día pertenecen a algunos países de Arabia como Kuwait. Eh, Esta cadena montañosa va subiendo y delimitando más fronteras como con Turquía y con Armenia y finaliza ahí. Pero luego tenemos otra cadena montañosa que va a aislar a Irán del resto del exterior, que van a ser los montes de Alborz, los cuales comienzan en la costa del mar Caspio y se van extendiendo por el oriente, rodeando la costa, y después van a delimitar las fronteras con Afganistán, entre otros países, hasta bajar al mar Arábigo. De forma que Irán es básicamente una fortaleza natural. Si el terreno es muy montañoso, es de muy difícil acceso, y adentro de este gran escudo montañoso se encuentran los dos desiertos principales que componen el interior del país, que son el desierto Dasht-e-Kavir y el Dasht-e-Lut. Son desiertos muy salados, muy ricos en petróleo y muy, pero muy secos. Esta geografía tan particular ha tenido implicaciones en el desarrollo histórico del país. Eh, Irán siempre, desde la antigüedad, ha sido una potencia militar y se ha peleado con muchos grandes imperios. Los únicos que han logrado realmente conquistar la tierra han sido Grecia, liderada por Alejandro Magno, donde quemaron la capital Persépolis, pero perdieron el control pocos años después de la conquista. Y luego los mongoles, que invadieron a Persia en un momento de división política donde no había un reino centralizado, también lograron conquistar el terreno y volverlo y dominarlo políticamente, pero su influencia no se extendió mucho tiempo y no dejaron un gran legado en la cultura persa. A su vez, Irán de por sí no ha logrado a lo largo de la historia extenderse mucho más allá de sus fronteras naturales, ya que es como un arma de doble filo esta geografía. Dificulta mucho el acceso de las naciones foráneas, pero también dificulta también mantener tanto el control de esta gran fortaleza como de otras tierras por fuera de ella. Otra de las implicaciones que ha tenido esta geografía en la identidad iraní es una gran diversidad étnica debido a que el interior es tan rugoso y tan de difícil acceso y de difícil movilización entre ciudades que muchos de los pueblos que lo habitaban realmente estaban bastante aislados del uno del otro, imposibilitando la creación de una identidad como muy nacional, muy unificada entre ellos. Entonces tenemos que en Irán y en Persia a lo largo de su historia ha habido varias etnias. Los dos, pues la etnia mayoritaria siempre han sido los persas del idioma farsi, pero otras etnias minoritarias que componen gran parte de la población, más o menos entre el 10, perdón, entre el 30%, son los kurdos, que viven cerca de la frontera con Turquía, y los azeríes, que se originan en el país de Azerbaiyán. Actualmente, la economía de Irán reside principalmente en sus reservas de petróleo, como muchos países de esta región. Irán tiene la cuarta reserva más grande del mundo de petróleo y subsiste básicamente de las exportaciones de este y de otros combustibles fósiles, y tiene como salida el mar de Omán. Entonces, un poco la historia muy resumida de, de Irán. Como mencioné al principio, se fundó, pues las primeras poblaciones, los primeros seres humanos en habitar esta tierra, las primeras civilizaciones, perdón, se remontan al 4000 antes de Cristo. Más o menos entre los siglos 6 a 4 antes de Cristo tenemos la fundación del primer gran imperio persa,
fundado por Ciro el Grande y sus sucesores que se denominaron la dinastía aqueménida. Fueron estos los que fueron derrotados por Alejandro Magno luego. Después, después de la pérdida de Persia contra Grecia, se fundó un segundo imperio, liderado por la dinastía sasánida. Este gran imperio persa de religión zoroastriana, que olvidé mencionar, los persas a lo largo de su historia fueron de religión zoroastriana, que se remonta al profeta Zoroastro. Fundaron un gran imperio más o menos entre los siglos 3 y 7 y 8 después de Cristo, en el tiempo pues del auge romano, y fueron capaces de resistir la expansión romana hacia el oriente. O sea, el límite de los romanos hacia el oriente eran los persas, de ahí para adelante no conquistaron mucho más. Luego de una serie de debilitaciones políticas y de fragmentaciones, ocurrieron las invasiones árabes más o menos en los años 800 después de Cristo, 600, 700 después de Cristo, donde pues los árabes no lograron conquistar ni hacerse como la etnia mayoritaria en el país, pero sí dejaron una muy fuerte influencia cultural, donde los iraníes, los persas, finalmente dejaron el zoroastrianismo atrás y se decantaron por la religión islámica. Luego, más o menos en los años 1500, llega la dinastía de los safávidas, que una vez más reunificaron todo el territorio iraní y establecieron un cambio muy importante que fue el establecimiento del chiismo, una de las dos ramas principales del Islam, como la religión principal. Esto significó un gran impulso para desarrollar una identidad nacional, una religión única, muy diferente a la de los vecinos. Los vecinos en su mayoría son sunitas. Entonces contribuyó al desarrollo del nacionalismo de la región. Luego ya para el siglo XX tenemos cuando por fin se desarrolla un Estado moderno llamado Irán, se cambia el nombre de Persia con el objetivo de representar también a las otras minorías étnicas no persas que pues componen una gran mayoría del país, son alrededor del 40%. Durante este tiempo realmente Irán actuó muy como casi que una colonia del Imperio Británico. El Imperio Británico realizó muchas operaciones para extraer petróleo y beneficiarse económicamente del petróleo vendido y producido por Irán. Esto llevó a algunas tensiones políticas y pues algunos de los políticos del momento empezaron a hacer reformas anticolonialistas, por lo cual, impulsado por las naciones de Occidente, se realizó un golpe de Estado en 1953. Se estableció con el poder un líder denominado el Shah, llamado Mohammad Reza. Y después, finalmente, en el año 1979, un movimiento muy religioso y conservador y nacionalista derrocó al Shah y proclamó lo que hoy en día es la República Islámica de Irán, que define la situación política en la actualidad. ¿Cuál es la situación política hoy mismo? Irán se sigue llamando una república islámica donde el mayor poder es concentrado en alguien denominado el líder supremo que se llama Ali Khamenei. Aún así, este divide el poder en diferentes ramas como la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Actualmente, Irán se encuentra en grandes tensiones políticas con otros estados como Israel y los Estados Unidos. Y se nota últimamente una tendencia y una protesta sobre todo por parte de las poblaciones más jóvenes a la implementación de modelos gubernamentales más liberales en contra a estos regímenes tan religiosos que hoy en día se consideran tan atrasados, entre comillas. A mí en lo personal me fascina la historia de Irán, me parece uno de las naciones más ricas culturalmente, históricamente, eh, y realmente no sé qué pensar de los juicios que se le hacen políticamente. Me parece que claramente todo tiene su componente propagandístico o sea, nosotros en Occidente desde la Ilustración tenemos nuestras ideologías liberales, ellos tienen otras distintas, entonces es parte de la estrategia para plantear a Irán como un país atrasado, lo cual no es, pues, desde la perspectiva nuestra lo es, pero todas estas cuestiones son más complicadas. Gracias por escucharme.